Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Patiño, yo soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, soy colombiano pero estoy radicado en Ciudad de México y estoy a cargo de toda la parte de gobierno. ¿Qué significa gobierno en Amazon Web Services? Significa toda la parte de educación, instituciones sin ánimo de lucro y gobierno también. El día de hoy, ¿qué podemos esperar nosotros de esta sesión? Para setear expectativas. Lo primero que me gustaría entender un poco es ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de serverless o conoce el concepto? Por favor, levanten la mano. Muy bien, bastantes personas conocen acerca de este concepto. Precisamente la razón de esta presentación es que ustedes puedan entender no solamente el concepto, que veo que ya muchos de ustedes conocen, sino también que puedan ver cuáles son esos patrones de arquitectura recomendados para utilizar serverless. Estos patrones de arquitectura son cómo yo puedo ejecutar, por ejemplo, aplicaciones web, es un caso de uso bastante común, cómo yo puedo automatizar, cómo puedo yo hacer toda la parte de procesamiento de stream de datos y por último también cómo yo puedo hacer procesamiento en batch. Pero antes de entrar a hablar de esto, y seguramente ustedes conocen, hablemos un poco de las posibilidades que existen hoy en día en Amazon Web Services. Seguramente ustedes ya están trabajando con servidores S2, levanten la mano si alguien ya está trabajando con servidores S2. Esto está perfecto, digamos, son los primeros pasos que uno empieza a tomar para adoptar las tecnologías de nube, ¿cierto? Cuando yo utilizo un servidor S2, ¿de qué me tengo que preocupar o de qué se han preocupado ustedes? Crear la instancia, asignar el tamaño, cómo le voy a dar alta disponibilidad, cómo voy a parchar mi servidor. Tengo que preocuparme de todos estos aspectos, ¿cierto? Un caso muy puntual es cómo yo voy a implementar también, por ejemplo, un motor de base de datos como puede ser un SQL Server. Pero sigo preocupándome a nivel de la administración, gestión y operación de lo que sucede. Si nos vamos un poco más allá y hablamos acerca de servicios administrados, ya vemos que tenemos otros servicios administrados en Amazon Web Services que nos quita esta carga pesada, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la base de datos, volvemos al punto, por ejemplo, de cómo ya no tengo yo que preocuparme de cómo voy a hacer un backup, de cómo yo voy a pensar, cómo voy a hacer una replicación entre múltiples zonas, sino que voy a utilizar un servicio administrado que se llama Amazon RDS, ¿sí? Que nos va a ayudar para todos estos componentes. Y tenemos diferentes servicios que nos van a ayudar. Algunos ejemplos los ven ustedes en pantalla. Amazon EMR para manejar temas a nivel de Hadoop, Elasticsearch, Amazon Elastic Cache, Amazon Redshift, que es nuestro servicio de Data Warehouse. Pero si vamos ahora un poco más a la derecha y empezamos a hablar de servicios serverless, nosotros en Amazon Web Services tenemos múltiples servicios donde no tengo que preocuparme ya de cuántos servidores necesito, cómo voy a escalar, cómo voy a operar, sino que realmente me voy a preocupar por la operación o más bien por el core de mi negocio, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de servicios serverless que nosotros tenemos hoy en día en Amazon Web Services? El primero es AWS Lambda. ¿Alguien ha escuchado o ha trabajado con AWS Lambda? Levanten la mano, por favor. Algunas personas. Es un servicio de cómo yo puedo ejecutar código sin tener que pensar en servidores, ¿cierto? Bastante útil, ¿cierto? Nosotros como desarrolladores, ¿qué queremos? Queremos desarrollar, no queremos preocuparnos de cuántos servidores necesito, si necesito 1, 1000, 2000, eso no debería ser una preocupación para mí. Por otro lado, también tenemos otros tipos de servicios como lo es Amazon Cognito. Amazon Cognito es un servicio que nos ayuda a nosotros para hacer toda la autenticación y autorización ya pensado en nube. Entonces, todos estos componentes que ustedes ven aquí en pantalla, como Amazon Kinesis, S3, DynamoDB, API Gateway, son servicios sin servidores. Ahora, ¿qué significa que realmente sea serverless? Hay 4 componentes principales que nosotros debemos entender para que una aplicación nosotros o un servicio nosotros lo llamemos serverless. El primero, obviamente, no necesitamos servidores para provisionar o administrar. Este es sumamente importante. El segundo es cómo yo puedo escalar dependiendo del uso que voy teniendo. Ya no es, este escalar ya no es dependiendo de si mi servidor me llegó al 30% de CPU o me llegó al 70% de memoria, no.
Realmente es, ¿qué sucede si yo recibí, por ejemplo, monté una startup o empecé a crear un nuevo proyecto para educación y mi aplicación empezó con 100 requests, pero después de 100 requests, esta aplicación se volvió sumamente importante a nivel de la organización y ahora tenemos 1.000.000 de requests. Entonces, yo voy a ir creciendo dependiendo de lo que voy necesitando. Esto es sumamente importante en servicios serverless. Por otro lado, nunca voy a pagar por capacidad ociosa. Este término es bastante interesante porque seguramente ustedes pensarán, hoy en día utilizo S2, ¿cierto? Y tengo grupos seguramente de autoescalamiento. Entonces, mis servidores crecen y decrecen dependiendo de la carga que tenga mi aplicación. Pero a la final ustedes van a estar pagando por capacidad ociosa, ¿sí? Porque el servidor tiene unos recursos asignados, tiene una memoria asignada y estoy pagando por algo que no estoy utilizando. Esto no sucede con serverless. Si yo tengo un solo usuario, por ejemplo, si hablamos a nivel de autenticación, voy a pagar por solo un usuario. Si después voy a tener 1.000.000 de usuarios, voy a pagar por 1.000.000 de usuarios. Pero, por ejemplo, si se me conectan a mi servicio. Estos son el tipo de características que nosotros tenemos. Y por último, está la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Cuando ustedes trabajan con infraestructura, ustedes tienen que pensar en cómo darles alta disponibilidad, ¿cierto? Cómo utilizo múltiples regiones o cómo utilizo múltiples zonas de disponibilidad. Y esto ya viene embebido cuando nosotros utilizamos servicios serverless. Ahora bien, hablemos un poco a nivel de aplicaciones serverless. ¿Qué es una aplicación serverless o qué componentes puede utilizar una aplicación serverless? Lo primero, hay un componente bastante importante a nivel de esto que se llama Amazon Lambda, ¿sí? Que es cómo yo puedo ejecutar código sin tener que pensar en servidores. ¿Qué tipo de código yo puedo ejecutar? Hoy en día yo puedo ejecutar sobre Lambda código a nivel de Python, Java, C#, Go, e inclusive ya puedo correr otros runtime no son los que están aquí avalados por Lambda. Eso fue algo que nosotros sacamos en el último reInvent. Pero ahora bien, cuando yo utilizo funciones, ¿sí? Cuando empezamos en Lambda, yo debo pensar en funciones que cumpla un objetivo en específico. Tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? No es ese proceso batch que voy a dejar corriendo toda la noche. No está creado para estos serverless, ¿sí? O para Lambda puntualmente. Es cómo puedo ejecutar una función dependiendo de un cambio de estado. Un ejemplo claro que hoy en día utilizan muchas organizaciones es voy y coloco, por ejemplo, un objeto en Amazon S3, ¿sí? Que es nuestro almacenamiento de objetos que tiene 11.9 de durabilidad. Y una vez yo hago un put a ese almacenamiento, ¿cómo yo puedo detonar una función Lambda para que me haga X acción? Por ejemplo, el resize de una imagen o para que vaya y utilice otro servicio nuestro que se llama Amazon Recognition para sacar la metadata de esa imagen, ese tipo de características. Entonces, cuando yo tengo algo que es originado por un evento, voy y ejecuto una función que en Lambda básicamente funciona entre 100 milisegundos y 15 minutos, a lo último, ¿qué quiero hacer yo? Que vaya y ejecute algo, ¿sí? ¿Qué es eso? Un servicio. Vaya y guarde en una base de datos, vaya y saque la metadata, etc. Pero ustedes dirán, y muchos clientes se preguntan, esto de serverless suena bastante bien, suena un poco complejo a veces, pero esto se utiliza para ambientes de pruebas. Y la verdad es que no. La verdad es que hoy en día muchos de nuestros clientes, como los que ustedes están viendo ahora en pantalla, ya utilizan serverless en aplicaciones productivas. Hay muchos casos de ejemplo que me gusta utilizar y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo o cuánto ustedes piensan, qué capacidad a nivel de servidores pueden ustedes necesitar para correr, no sé, 2 millones de usuarios concurrentes en un portal? 1.000, 2.000 servidores, que nos dé una latencia de 300 milisegundos en nuestra aplicación. No sé si ustedes saben, pero hay métricas que indican que si un sitio web se demora más de 3 segundos en cargar, yo ya perdí ese usuario. Entonces, yo debo estar pendiente de eso. Entonces, todas estas preguntas que nosotros nos hacemos a nuestro nivel de aplicaciones es algo como esto, ¿sí? ¿Cómo le hago el tuning a mi base de datos? ¿Qué licenciamiento necesito? ¿Cuántos servidores? ¿Cómo le aplico balanceo de carga? ¿Qué pasa si tengo un ataque de negación de servicio? Esto es algo que sucede comúnmente y más en organizaciones como las nuestras, que es gobierno y educación, ¿cierto?
Entonces, para esto es que yo puedo empezar a utilizar estas arquitecturas sin servidores. Hablemos un poco de Lambda, ¿sí? Entremos un poco más a profundidad ahora para hablar de Lambda. Entonces, ya hablamos que en Lambda podemos utilizar los diferentes lenguajes de programación que ya mencioné, pero yo también puedo traer mis propias librerías. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar también, empezar a utilizar Lambda? Básicamente es ingresar en la consola de Amazon Web Services e ir al editor de texto enriquecido que nosotros tenemos para empezar a hacer la codificación. Pero ustedes dirán, ok, yo tengo un IDE con el que normalmente trabajo, por ejemplo Eclipse, ya existen hoy en día plugins que se adaptan y ustedes pueden utilizar para Lambda. Ahora, ¿cómo funciona Lambda? O sea, si yo no tengo que preocuparme si va a ser un servidor, si van a ser 5, si van a ser 1000, ¿de qué sí me debo preocupar? 1, de mi código. 2, de definir qué necesito yo para ejecutar esa función, para ejecutar una función en específico. Entonces yo puedo decir, mi función lo que va a hacer es procesarme un request y para procesar ese request yo voy a necesitar, por ejemplo, entre 128 megas en RAM y hasta 3 gigabytes. Entonces, esto es lo que yo defino en Lambda, es lo único que yo debo tener presente. ¿Qué pasa acerca del CPU y la memoria que necesita Lambda? Esto se asigna dependiendo de la capacidad de memoria que yo le asigne. Ahora les voy a mostrar, hacia el final de la presentación, un demo para que esto quede más claro, ¿listo? Y cómo esto puede funcionar. Volvamos a los ejemplos. Les comenté hace un momento de cuánto necesitamos para procesar, por ejemplo, 2 millones de usuarios concurrentes. Hay un caso de éxito que nosotros tenemos que me gusta mencionar bastante y es cómo se pudo procesar toda la parte de elecciones presidenciales en México. Son muchos usuarios concurrentes visitando ataques de negación de servicio y cómo yo puedo soportar esto sobre una plataforma como Amazon Web Services. Ahí viene la pregunta, ¿cuántos servidores? No pensemos más en servidores, pensemos cómo yo puedo abstraer esto y puedo por detrás simplemente ejecutar las funciones Lambda que me vayan llegando, ¿sí? Poner, por ejemplo, mis sitios web estáticos sobre Amazon S3. ¿Cuántos sabían que hoy en día ustedes pueden correr sitios web estáticos, por ejemplo, en Amazon S3? Levanten la mano. Es un caso de uso bastante común, ¿sí? Pero uno dice, mis aplicaciones no son estáticas, mis aplicaciones son dinámicas. ¿Cómo le agrego yo ese dinamismo a mi aplicación? Utilizando precisamente Lambda, con otros componentes como lo puede ser API Gateway, que vamos a hablar más adelante. Entonces, si yo tengo presente que una función Lambda puede durar entre 100 milisegundos y 15 minutos, que fue lo que les mencioné, ¿qué es lo primero que yo debo pensar? En no manejar estados, ¿cierto? ¿Qué significa no manejar estados? Pues que yo no voy a guardar nada donde estoy ejecutando esa función, ¿sí? Si yo necesito tener data persistente, esto lo voy a almacenar en un almacenamiento diferente. Llámese Amazon S3, llámese DynamoDB, llámese una base de datos relacional en RDS, etc. Si ustedes quieren ejecutar, por ejemplo, o necesitan espacio temporal para poder ejecutar estas funciones Lambda, lo pueden hacer. Nosotros proveemos un espacio temporal que es /tmp en nuestras funciones Lambda, donde ustedes pueden almacenar aquí información. Ahora bien, Lambda puede funcionar de dos maneras, de manera síncrona y de manera asíncrona. ¿Qué significa esto? De manera síncrona, pensemos en un portal web, donde yo voy a hacer un request y una vez yo haga ese request, necesito una respuesta. Aquí yo voy y ejecuto una función Lambda que va y hace X tarea, va y hace una consulta en una base de datos, va y me genera, por ejemplo, una extracción de metadata y me lo muestra a mi usuario. Pero ¿qué es cómo funciona Lambda de manera asíncrona? Es el ejemplo que les mencionaba hace un momento. Voy y pongo un objeto, por ejemplo, en S3, y una vez yo pongo ese objeto, hago alguna transformación de ese objeto que estoy guardando, PDF, imagen, lo que ustedes consideren, y guardo la data finalmente en otro almacenamiento. Pero ¿qué tipos de orígenes de datos existen hoy en día que detonan las lambdas? Amazon S3 es uno de ellos, DynamoDB, que es nuestra base de datos no SQL, Amazon Kinesis para manejar streams de datos, Amazon Cognito para toda la parte de autenticación y cómo yo puedo decir, por ejemplo, quiero autenticar un usuario o puedo autenticar millones de usuarios, ¿sí? Un componente bastante importante. O también Amazon Alexa. ¿Cuántos de acá conocen Amazon Alexa? Levanten la mano.
Un servicio bastante interesante. En Amazon Alexa nosotros tenemos los llamados skills. ¿Cómo yo le doy inteligencia a mi Alexa? ¿Cómo yo puedo crear un skill? Y hay muchos casos de uso que los invito también para que después los conozcan, de cosas que se están haciendo a nivel regional con Alexa, e inclusive en noviembre nosotros lanzamos Alexa en México, ¿sí? Ya hablando en español. Una vez nosotros hicimos este lanzamiento, las universidades empezaron a trabajar con este tipo de servicios para crear campus inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como estudiante digo, oiga, quiero imprimir, por ejemplo, una copia de mi diploma, ¿cómo Alexa puede interpretar esto? Generar una función lambda, ir a consultar, por ejemplo, el código de Eduardo y a la final mandar un correo electrónico, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas nosotros podemos hacerlo con Lambda. Y existen otros temas a nivel de Management Tools, claro está, por ejemplo, para toda la parte de DevSecOps. No sé si han escuchado este concepto. Hoy en día se habla mucho a nivel de DevOps, ¿sí? Cómo yo le agrego agilidad al desarrollo de software. Pero en tecnología de nube ya también se empieza a hablar de DevSecOps. Es como yo automatizo estos procesos, pero también agrego seguridad. Y ya les voy a mostrar un ejemplo. Pero al hablar de seguridad, es importante hablar también de cómo funciona la seguridad en Lambda. La seguridad en Lambda, para ponerlo sencillo, funciona de dos maneras. Uno es, ¿qué puede invocar mi función? ¿Sí? ¿Qué puede ir a invocar ese código que yo quiero? Y una vez yo voy a ejecutar ese código o esa función Lambda, ¿a qué servicios puede ir a conectarse? Entonces, son las dos maneras como nosotros podemos trabajar con una función Lambda. Ustedes dirán, bueno, ok, ya entendí un poco a nivel de cómo funciona la seguridad, eso es, digamos que a la final funciona con políticas de IAM, roles de Identity and Access Management para los que no han trabajado con Amazon IAM, pero ahora, ¿cómo se ve una función Lambda? Para las personas que no han visto cómo es la anatomía de una función Lambda, se ve de la siguiente manera. Aquí ustedes pueden ver básicamente cómo es una función Lambda de una manera básica. Tengo mi función, donde básicamente tengo un evento que es un objeto JSON, en este caso, por ejemplo, que fue de donde yo lo detoné, en este caso, por ejemplo, Amazon S3, y un contexto. Ese contexto lo que quiere decir es en dónde está mi función Lambda, en qué región se está ejecutando, los permisos que yo tengo, entre otros. Aquí está la lógica de negocio que nosotros queremos implementar. Ahora bien, la función Lambda de por sí, listo, las funciones está perfecto, puedo ejecutar toda la parte de mi lógica de negocio en Lambda, pero ahora, ¿cómo yo hago para interactuar con este servicio también? ¿Sí? Pensemos en una aplicación web. Las aplicaciones web, un componente hoy en día que se utiliza es el llamado APIs, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo integrar un API utilizando un servicio que nosotros tenemos que se llama Amazon API Gateway, que es un servicio serverless, y a la final detonar toda la lógica de negocio que yo tengo detrás con funciones Lambda? Esta es una arquitectura bastante básica, donde yo digo cómo desde un teléfono, por ejemplo, puedo ir a hacer un request. Ese request es procesado por un API que es serverless, simplemente puedo definir mis stages, puedo definir toda la parte a nivel de cómo soportar un ataque de negación de servicios, entre otros. Y esto me puede invocar una función Lambda, API Gateway puede ir a invocar funciones Lambda, puede ir a invocar también, por ejemplo, código que yo tenga dentro de Amazon S2 o cualquier otro servicio que yo tenga en Amazon Web Services. ¿Cuáles son los beneficios de API Gateway? Los beneficios de API Gateway son las preocupaciones normales que tenemos hoy en día al crear un API. Esas preocupaciones es cómo yo creo una interfaz unificada para toda la parte a nivel de microservicios, que hoy en día se habla mucho. Cómo yo puedo proteger mi API contra un tema de negación de servicios, de un ataque de negación de servicios distribuido. Ya tengo yo esta protección cuando yo implemento un API Gateway. Cómo yo puedo autenticar y autorizar las peticiones que me están llegando. Y por último, y que es algo muy importante para ustedes, es cómo yo puedo manejar también, cómo puedo monetizar yo mi API. Yo a través de API Gateway puedo tener todo el control de lo que está pasando por mi API. Por ejemplo, si yo soy, pensando aquí en Gobierno de Colombia y quiero mostrar, no sé,
cámaras de comercio, por poner un ejemplo, y digo, yo quiero pedir una cámara de comercio. Yo puedo habilitar en API Gateway algo que se llama el throttling, donde básicamente lo que hace es, te voy a permitir un request, y ese va a ser gratis, por ejemplo. Pero si yo implemento otros requests, yo puedo implementar mecanismos para que esos otros requests sean de manera paga. Entonces, esto con respecto a API Gateway, pero ahora hablemos también con respecto a seguridad nuevamente y cómo yo puedo asegurar mi API Gateway. Identity and Access Management. ¿Todos lo han utilizado? Levanten la mano quien ha utilizado Identity and Access Management. Este servicio que nos ayuda a nosotros para dar controles granulares a cada uno de los servicios de Amazon Web Services, nos va a servir a nosotros para gestionar, va a seguir con la misma función, ¿sí? Va a seguir gestionando toda la parte de los controles, pero también IAM junto con Cognito puede manejar temas interesantes como lo es toda la parte de STS, Secure Token Services. Amazon Cognito es nuestro servicio de autenticación escalable a millones de usuarios, ¿sí? Yo ya no tengo que preocuparme si voy a montar, si se me va a autenticar un usuario o si me van a autenticar millones de usuarios. ¿Cómo yo puedo integrar Cognito para que una vez yo haga la autenticación, también me haga la autorización y el usuario que se me está autenticando pueda ir y tener acceso, por ejemplo, y guardar un dato directamente en una base de datos? Algo común que se utiliza hoy en día en aplicaciones móviles. Anteriormente, ¿cómo desarrollábamos? Desarrollábamos nuestra aplicación y por malas prácticas muchas veces se colocaba, por ejemplo, usuarios y contraseñas dentro de mi aplicación para que esa aplicación pudiera ir a escribir a una base de datos. ¿Qué pasaba si alguien podía entrar al código de mi aplicación? Podía tener acceso a estas llaves y por ende tener acceso a nuestro backend. Hoy en día con Cognito puedo manejar esos dos procesos, que es algo sumamente importante. Ahora bien, para construir aplicaciones serverless, y cuando hablamos de gobierno, hay certificaciones que son sumamente importantes. Tal vez aquí en Colombia no se escuchan tanto la certificación de HIPAA, que es la certificación de Healthcare en Estados Unidos, pero esta certificación tiene muchos controles de seguridad que nosotros podemos aprovechar y que ya por ende tienen todos los servicios y todos nuestros clientes pueden hacer uso de este tipo de certificaciones en Amazon. Todos los servicios de los que hemos hablado ahorita en esta sesión ya tienen estas dos certificaciones, HIPAA y PCI para toda la parte bancaria. Y ustedes pueden seguir haciendo uso de esto. Ahora bien, explicamos de manera general algo a nivel de serverless, pero hablemos ahora a nivel de patrones de arquitectura. Esta frase me gusta bastante a nivel de que no hay ningún servidor más fácil de administrar que ningún servidor. Si yo no tengo que preocuparme por mi infraestructura, pues va a ser mucho más fácil. ¿Cuáles son los usos comunes de serverless? Usos comunes tenemos mucho, sitios web estáticos, aplicaciones web complejas, toda la parte a nivel de IoT que se está empezando a utilizar hoy en día mucho, procesamiento de data en real time, ¿sí? ¿Alguien ha trabajado con Amazon Kinesis acá? Levanten la mano. ¿No? Es cómo yo puedo procesar grandes cantidades de datos. Cuando nosotros hablamos de procesamiento de data o stream de datos, es cómo yo puedo procesar grandes cantidades de información que me están llegando. Imagínense ustedes twitters, que yo necesito capturar toda esa información, procesar para poder darle un sentido a esa información. Eso es un ejemplo. Toda la parte a nivel de chatbots, que lo mencioné hace un momento. Chatbots no lo había mencionado, pero cómo yo puedo trabajar con chatbots a nivel de servicios e integrarlo a su vez, por ejemplo, con Amazon Alexa, ¿sí? Empezar a volver más inteligente nuestros servicios y los servicios que estamos proveyendo hoy en día a los ciudadanos, a los estudiantes. ¿Cómo puedo habilitar skills de Alexa? Y por último, ¿cómo puedo hacer automatizaciones? Estas son las características principales de una aplicación web usando serverless. ¿Cómo yo puedo tener contenido estático y dinámico? ¿Cómo yo puedo utilizar todo un tema de microservicios? ¿Cómo yo puedo escalar, autenticar, entre otros? Pero ¿cómo se ve esto a nivel de un diagrama? Quiero que vean este diagrama bien porque voy a tratar ahorita, al final de mi presentación, de mostrar cómo yo puedo montar una aplicación serverless utilizando estos componentes.
¿Listo? El presidente de la República habló hace un momento de unicornios y esa va a ser nuestra demo. ¿Cómo podemos montar un Uber de unicornios? Entonces, lo vamos a ver aquí al final. Ahora bien, una aplicación web tiene un browser, ¿cierto? Básicamente yo puedo ir y acceder a un servicio que se llama Amazon CloudFront, que es el sistema de distribución de contenido y que hoy Jeff Kratz anunció que pronto vamos a tener un pop location aquí en Colombia, lo cual es una muy buena noticia. Amazon S3, nuestro almacenamiento de objetos altamente durable, 9 onces a nivel de durabilidad. Hasta ahí manejo yo contenido estático, ¿sí? Ahora, ¿cómo le puedo yo agregar contenido dinámico? Entran los siguientes componentes. Amazon API Gateway. Cómo yo ejecuto toda la parte de lógica de negocio en la parte de mi backend utilizando Lambda. Y por último, cómo yo puedo guardar esa data o la data importante en un servicio que se llama DynamoDB. Todos estos componentes a la final nos va a armar nuestros microservicios. Puedo tener múltiples lambdas, múltiples bases de datos, etcétera, pero sigue siendo sumamente importante toda la parte de autenticación con Cognito. Entonces, esta es una arquitectura o la anatomía de cómo yo puedo empezar con una aplicación web serverless. Ahora bien, hablemos cómo yo puedo tener también. Esto está perfecto si tengo mis usuarios aquí en Colombia, pero ¿qué pasa si necesito empezar a extender mis usuarios o tengo una aplicación tan crítica como las elecciones que les mencioné hace un momento? Si necesitamos estas aplicaciones así sumamente críticas, nosotros podemos utilizar toda la parte del multi-region de API Gateway. Es como nosotros podemos usar un servicio como Route 53, que es nuestro servicio de DNS. ¿Alguien conoce el SLA de Route 53? Levanten la mano. 100%, muy bien. 100% es el SLA que nosotros tenemos en nuestro servicio de DNS. ¿Por qué esto es importante? Por muchas razones. La primera, si me hacen un ataque de negación de servicio distribuido hacia mi DNS, con Route 53 lo puedo soportar. Igual con otros componentes como CloudFront que ya hablamos. Ahora bien, para yo montar un API Gateway multiregión, lo que necesito es, yo puedo crear múltiples API Gateways y distribuir la carga con nuestro servicio de Route 53. Ahora, hablemos de automatización. ¿Qué puedo yo hacer con automatización y serverless? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienen un problema, por ejemplo, porque un desarrollador o porque alguien de operaciones fue y abrió una regla en el firewall y dejó expuesta la data hacia internet? ¿A alguien le ha pasado? Levanten la mano. Eso casi no pasa, ¿no? A veces uno dice, eso pasa. Pero ¿cómo yo puedo reforzar estas políticas? Lo que anteriormente pasaba era, ok, yo voy y una vez tengo esta brecha de seguridad, voy y la notifico. Y ahora esperemos a que la persona de seguridad que le llegue al correo electrónico donde hay una nueva brecha de seguridad haya visto la brecha y vaya y la cierre. Pues hoy en día yo puedo automatizar este proceso. CloudTrail, ¿alguien conoce el servicio de CloudTrail? Levanten la mano, muy pocas personas. CloudTrail es un servicio que nosotros tenemos a nivel de seguridad que básicamente me va a guardar todos los llamados a las APIs que yo haga a Amazon Web Services. ¿Listo? ¿Qué me va a guardar él? ¿Quién lo hizo? ¿Desde dónde lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Son las 5 Ws a nivel en inglés. Pero lo interesante de esto es que CloudTrail yo lo puedo integrar con un servicio que se llama CloudWatch Events para mandar esta notificación. Por ejemplo, abrió el puerto, como se muestra acá, se abrió el puerto, por ejemplo, 3306 de la base de datos a todo Internet. Una vez yo guardo eso en CloudWatch Events, yo puedo detonar una lambda para que automáticamente, como ustedes lo ven en la parte superior, vaya, borre la regla y posteriormente envíe una notificación. Entonces, ya estoy automatizando. Ahora bien, hablemos de un tema bastante interesante que a muchas personas les gusta hoy en día y es cómo yo puedo hacer reconocimiento y procesamiento de imágenes utilizando diferentes servicios. En la parte inferior de la diapositiva ustedes pueden encontrar un link donde ustedes de hecho pueden replicar este tipo de arquitecturas. Está bastante interesante y es cómo yo puedo empezar a autenticar un usuario,
cargar una imagen en Amazon S3 y empezar a ejecutar funciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, voy a armar un workflow donde una vez yo suba esa imagen, vamos a utilizar un servicio que se llama AWS Step Functions, que lo que me va a hacer es orquestarme las funciones lambdas que yo creé. ¿Qué tipo de funciones lambdas yo puedo hacer, por ejemplo, con temas de reconocimiento y procesamiento de imágenes? Por ejemplo, sacar toda la metadata. Quiero ir a esa imagen y que en esa imagen, por ejemplo, Lambda se me conecte a un servicio llamado Amazon Recognition que nosotros tenemos, saque la metadata que hay en esa imagen, por ejemplo, si encontró una persona, si la persona está sonriendo, si la persona está triste, si tiene gafas, si tiene barba, etc. Es un servicio de inteligencia artificial que nosotros tenemos para poder extraer ese tipo de data, para que yo posteriormente pueda también invocar otras funciones, ir y guardar esa data y a lo último generar, por ejemplo, un icono de esta imagen. Entonces, todo esto yo lo puedo organizar y lo puedo orquestar utilizando el servicio de Step Functions y guardando esto en DynamoDB. Ahora bien, hablemos un poco de Amazon Kinesis. Amazon Kinesis, como les mencioné, es nuestro servicio para procesamiento de grandes cantidades de datos, donde yo puedo hacer este stream de datos, pero también puedo analizarlo en near real time, ¿sí? Cómo yo puedo hacerle query a la data que me está entrando, hacer transformaciones a la data que me está entrando y cómo yo puedo ir almacenando toda esta información. Básicamente para esto, yo puedo tener en mi stream de datos, ejecutar funciones Lambda, ya ven por qué Lambda se ha vuelto en un core a nivel de, cuando hablamos de serverless, por todas las funciones que tiene, sacar esta parte de nuestro stream de datos, procesarlo, hacerle transformaciones, por ejemplo, e ir y guardar en una base de datos de DynamoDB, que es algo que normalmente puede ocurrir, ir y guardar, por ejemplo, logs en CloudWatch, o ir y almacenar todos estos datos que yo tengo a nivel de Amazon S3. Ahora bien, también podemos hacer esto con IoT, es algo similar a lo que hablamos de Cognito. De hecho, la próxima sesión es de IoT. Los invito para que también puedan participar en esta sesión. Y esta última arquitectura que les quería mencionar que me parece bastante interesante. Es cómo yo puedo hacer analítica y utilizar Big Data con diferentes servicios de Amazon, ¿sí? Sin utilizar servidores. Por ejemplo, cómo yo puedo tener archivos, seguramente ustedes tienen archivos CSV, JSON, de grandes cantidades de datos. ¿Cómo yo puedo tomar todos estos archivos? Nosotros, por ejemplo, muchas veces le mostramos a nuestros clientes cómo yo puedo procesar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, todos los vuelos que existen desde 1987 hasta el 2017, que son muchísimos datos, cómo yo puedo guardar esto en un almacenamiento, ir y ejecutar en un almacenamiento como Amazon S3, para posteriormente ir y ejecutar algo que se llama Glue. ¿Sí? Un crawler de Glue. ¿Qué es un crawler de Glue? Básicamente es un servicio que nosotros tenemos que lo que va a hacer es que utiliza inteligencia artificial, entra a los datos, analiza los datos que hay al interior y me va a decir, bueno, estos datos que tú tienes, yo creo que esta sería una opción de una tabla. Estos son los campos que yo encontré y eso lo puede hacer con diferentes tipos de formatos. Formatos JSON, formatos CSV, formatos tabulares, entre otros. Para posteriormente ir y ejecutar queries tipo SQL a data no estructurada como la que estamos hablando, utilizando el servicio de Amazon Athena. Entonces, hasta ahí está todo perfecto, es algo que nosotros podemos manejar, pero seguramente a muchos de nuestros jefes no les gusta, obviamente, ejecutar queries SQL. Yo puedo integrar estos servicios utilizando Amazon QuickSight para ir a visualizar la data. Los quiero invitar a que ingresen a esta URL. En esta URL ustedes pueden encontrar toda la información acerca de serverless que nosotros tenemos, los servicios que nosotros tenemos a nivel de serverless. Y ahora sí, hablemos acerca del demo. Nosotros los arquitectos de soluciones de Amazon amamos hacer demos en vivo. Ahora, veamos lo primero. ¿Están viendo mi pantalla bien? Perfecto. Amazon S3, almacenamiento de objetos, ¿cierto? Un sitio web estático, yo puedo tener sitios web estáticos.
¿Cuál es mi sitio web estático acá? Yo tengo una serie de archivos, les voy a mostrar acá, donde vamos a crear nuestro Uber de unicornios. ¿Listo? Entonces, tengo una serie de archivos HTML, archivos JSON, imágenes, CSS, etcétera. Hasta ahí, normal. ¿Cómo yo puedo convertir este sitio este bucket en un sitio web? Simplemente coloco este check, le digo que esto va a ser un sitio web estático y una vez yo hago esto, ya no tuve que pensar si era 1, 10, 15 servidores, ya mi almacenamiento quedó como un proveedor de sitio de web estáticos. Voy a abrir este sitio y perfecto, tenemos la primera pantalla, ¿listo? Estamos creando la empresa de cómo vamos a poder solicitar unicornios en Amazon. Ahora bien, esto hasta aquí pues no tiene ciencia, es un sitio web estático, ¿cierto? Pero necesitamos agregarle lo dinámico. Entonces voy a crear un usuario, ¿sí? Si se dan cuenta esto sigue siendo estático. Voy a crear un usuario y me voy a registrar. Aquí esto que yo estoy haciendo, una vez yo le doy aquí en registrar, lo que él me va a hacer es ir y conectarse a mi base de datos de usuario, que aquí los tengo, que de hecho ya tengo el usuario, lo voy a borrar para que lo podamos ver en vivo. Ya borré mi usuario, voy a registrar el usuario nuevamente. Y él lo que va a hacer aquí es conectarse al siguiente user pool de Cognito. Aquí, user pool de Cognito es cómo yo puedo manejar autenticación en Amazon. Aquí, acabé de borrar el usuario, lo volví a crear y me dice, mire, Eduardo, este usuario no está confirmado. Por temas de seguridad, lo primero que sucede es que él me va a mandar un código a mi teléfono. Entonces, esto tarda alrededor de unos 30 segundos mientras me llega el correo, pero les quiero ir mostrando otras cosas. Lo primero es, necesito verificar mi correo. Voy a colocar mi correo electrónico, voy a colocar el código que debe estar por llegar. Si no me llega, lo colocamos aquí directamente, lo forzamos. Y voy a forzarlo acá por temas de rapidez y para poderle dar entrada a nuestro siguiente speaker. Voy a confirmar acá llegó, perdón. Me llegó el código y el código es 999486. Lo voy a decir verificar. Una vez yo verifico esto, sigue siendo una página web estática que se está conectando con el servicio de Cognito. Si me voy al servicio de Cognito nuevamente, yo ya tengo mi usuario autenticado. ¿Listo? Confirmado. Démosle aquí refresh. Y ya tengo mi usuario confirmado. Ahora, loguémonos. ¿Listo? Esto sigue siendo una página web estática que por detrás está ejecutando servicios serverless. Voy a entrar. Y ahora lo primero que voy a hacer es, yo les mencioné que el servicio de Cognito me sirve para autenticar, que fue lo primero que hicimos, y también para autorizar. ¿Qué significa autorizar? Aquí yo tengo un authorization token, que este servicio es el que me va a permitir interactuar con otros servicios de Amazon Web Services por detrás. ¿Listo? Aquí ustedes lo pueden ver. Y aquí yo me encuentro en Seattle. Ahora vamos a pedir un unicornio. ¿Listo? Voy a decir que quiero pedir un unicornio para acá. Voy a ejecutar un request. Todo esto sigue siendo estático. Y esperemos a ver si nos llega el unicornio. Voilà, llegó nuestro unicornio. Nuestro unicornio se llama Bucephalus y es un unicornio dorado. ¿Qué sucedió acá? Todo esto que sucedió acá, a la final me está dejando datos en nuestro servicio de DynamoDB, que es un servicio de base de datos no relacionales. Y quiero que ustedes vean que esta petición llegó acá. Lo voy a decir, muéstrame los ítems. Y si nos damos cuenta, aquí 2019, démosle aquí refresh, 2019, 27, recibí un unicornio. Entonces, aquí básicamente lo que les quería mostrar a ustedes es cómo yo puedo tener una aplicación sin utilizar servidores que me utilice diferentes componentes. Cognito, S3, API Gateway y
por último, DynamoDB. Les quiero agradecer, quiero darle la bienvenida a Mauricio. Mauricio viene de la SAT de Guatemala y quiero que él les comparta también esta experiencia que él ha tenido trabajando con serverless. Y qué mejor que escucharlo de un cliente. Gracias, Mauricio. Bueno, en la mañana creo que les resumí un poquito. Montamos factura electrónica sobre una arquitectura que se basa nativa en nube y con serverless. Hicimos cosas en ambos mundos, serverless y algo tradicional, porque teníamos que sopesar riesgos y probar. Y al final les voy a contar un poquito de serverless. La arquitectura que la definimos la basamos en open source. Algunas de las cosas que ha mencionado tienen que ver con Kinesis, por ejemplo. Nosotros en nuestra arquitectura eso es Kafka. Kafka es un software open source que nosotros tuvimos que pasar la experiencia de montarlo todo, instalarlo, configurarlo, ver el clúster, y cuando me imaginé lo que iba a hacer, escalar eso en producción, me morí. Entonces, los servicios administrados nos ayudaron con esa parte, pero como vieron, Kinesis puede disparar eventos hacia Lambda, y es parte de lo que nosotros terminamos haciendo. Entonces, los componentes open source, algunos se mapearon hacia servicios administrados y otros se volvieron Lambda. Porque serverless nos dio una ventaja competitiva. Yo no tuve que tener todo un equipo de operaciones montando un nuevo centro de datos para el proyecto, sino que utilicé una infraestructura que por concepto, aunque no está en la lista que nos compartieron, es serverless. O sea, estamos creando redes sin switches. Nadie se preocupa ahora del tamaño de switch que tiene Amazon atrás para satisfacer la demanda de la red. Eso es serverless. Tenemos Route 53, o sea, estamos resolviendo peticiones de DNS, y quienes manejamos DNS en algún momento con servidores físicos, sabemos que la redundancia, seguridad y todo eso es un problema. Entonces, hay infraestructura serverless que la damos por hecho. Entonces, solo quería mencionar, eso también ayuda un montón. CloudTrail y CloudWatch también, o sea, no tengo que ver quién me recibe el log, porque eso es un servicio que no le tengo que definir capacidad, solo se consume. Entonces, al final, empezamos con la aplicación de factura. Y de hecho, este diagrama que en algún momento me pareció así como, bueno, ¿será que sí funciona? Nosotros lo tenemos funcionando. Nosotros recibimos las facturas por medio de un API, y el API lo que hace es que valida la factura por medio de lambdas. 120 validaciones de negocio, o sea, son reglas de negocio, son aplicadas sobre cada documento que llega. Si las validaciones dan OK o dan error, en Dynamo guardo el estado, como bien decía Eduardo, y ahí queda almacenado el índice. Entonces, de ahí viene el siguiente proceso, que son los eventos que desencadenan la parte de cómo se opera, y es que se encadena otra lambda que lee de Kinesis los datos y los transforma a S3. ¿Esto por qué? Yo le tengo que responder a quien me está enviando la factura instantáneo, en tiempo real. Entonces, no voy a esperar ni siquiera a que el documento esté en S3, sino que lo almaceno en Kinesis, y una segunda lambda es la que dispara el evento hacia ya el S3, que es el que lo almacena. De todo esto, lo que aprendimos al final es que fue un ejercicio de costos y de beneficio para la parte de tecnología. ¿Qué tenemos que ver? Se hicieron análisis de las tecnologías, no nos fuimos, o sea, podemos confirmar que esto que nos están compartiendo hoy es un camino que al final sí resulta, o sea, es un ahorro de costos enorme ya en la parte de producción, y hoy puede crecer el sistema y recibir en una hora 200,000 facturas validadas, y Lambda atiende esa petición. Y todo lo que yo veo es en CloudWatch una gráfica que está dormida durante la noche, que si alguien decía hacer un proceso de facturación nocturno, pues se levanta y funciona, y las lambdas responden. Y los archivos van y quedan en S3. Y hay que aprovechar también los otros tipos de evento, que es otro caso de uso que tenemos, es que, por ejemplo, nosotros necesitamos subir a la nube datos de contribuyentes, y esos también se suben colocando un archivo en S3, y S3 lo inserta a una base de datos en memoria, que es Elastic Cache, que en nuestro modelo era Redis. Entonces, toda esta funcionalidad de configuración, no tengo gente de operaciones atrás, no estoy viendo si un clúster se cayó, no estoy calculando cuántos servidores tengo arriba o abajo, sino que el sistema está respondiendo en línea directa
con la parte de transaccionalidad. Y los costos, sobre todo, también, siguientes pasos que tenemos que hacer es el último diagrama de arquitectura que presentabas, que es ya usar toda la parte de analítica y usar EMR, que al final lo que hace es levanta una infraestructura para analítica sin que uno tenga que instalar absolutamente nada y sencillamente va a operar un proceso de análisis de los datos de las facturas. En esa parte estamos y creciendo bastante, migrando partes del sistema que quedaron bajo una lógica de contenedores hacia Fargate, que también es serverless, y de esa manera estamos funcionando. Así que el serverless, que es algo nuevo posiblemente, es algo que funciona en la práctica y que no solo para Ubers de unicornios, sino que también para facturas en el mundo real. Muchas gracias, Mauricio. Nosotros como Amazon nos encanta esto, ¿no? El poder mostrarles a ustedes las experiencias reales de nuestros clientes. Solo me queda agradecerles a ustedes por estar en esta sesión. Solamente dos cosas adicionales. La primera, utilicen nuestro hashtag AWS Public Sector Summit en Twitter si ven contenido interesante que quieran compartir. Y por último, nos encanta escuchar sus opiniones. Por favor, ingresen a la aplicación, ingresen a la sesión que acabaron de entrar y califiquen la sesión. Esto nos sirve a nosotros para cada vez darles mejor contenido a nuestros clientes. Muchas gracias.